¿Alguna vez te has sentido profundamente agotado, pero sin poder identificar de dónde viene ese cansancio? No es el cansancio del cuerpo después de un día de trabajo, sino una fatiga del alma, un agotamiento que parece venir de un esfuerzo interno e invisible que nunca se detiene. Muchos de nosotros, adultos maduros en busca de autonomía y paz interior, cargamos el dolor silencioso de este duelo invisible, el esfuerzo hercúleo de sostener a cada instante un personaje que no somos. Ese peso es tu máscara y es el mayor drenaje de tu energía vital. Lo que la sabiduría de Claudio Naranjo nos invita a ver con profunda claridad es lo siguiente: el ego, esa personalidad aparente que tanto tratamos de proteger y mejorar, no es nuestra esencia. El ego no es lo que tú eres, sino una cáscara o una estrategia de defensa psicológica desarrollada muy temprano, en la infancia, para lidiar con lo que faltó, el amor incondicional. Fue un acuerdo inconsciente. Cambiaste tu espontaneidad y tu luz interior por seguridad y aceptación. Ese esfuerzo de autoanulación y de vivir en piloto automático genera una disonancia vibracional que te aprisiona, y el alma empieza a gritar silenciosamente. En una analogía poderosa que nos conecta con la presencia, podemos ver esta cáscara alimentándose de lo que Eckhart Tolle llama el cuerpo del dolor. El ego insiste en basarse en viejas emociones reactivas y en traumas del pasado, creando una identidad fijada en el sufrimiento. Es tu frecuencia interna clamando por alineación. Naranjo nos ayudaría a nombrar este sufrimiento como la pasión dominante, un vicio emocional oculto que te mantiene en el ciclo del autosabotaje y la repetición de patrones negativos. Intentas manifestar paz y plenitud, pero sientes que tu energía está bloqueada porque tu vibración resuena con la herida que no ha sido sanada. La promesa de alivio y transformación en este video es clara y no exige lucha. La técnica para ver al ego desmoronarse en segundos no es enfrentarlo en una batalla de fuerza de voluntad. Al contrario, es un acto silencioso de ver, de profunda autoconciencia y presencia, que le quita el único combustible que sostiene la ilusión, la energía de tu atención. Claudio Naranjo nos invita a ver ese grito interno no como un defecto, sino como la voz de nuestra alma tratando de mostrarnos heridas invisibles que el tiempo no curó. En este video vamos a desentrañar este mecanismo de defensa, inspirados en las enseñanzas profundas que unen la neurociencia espiritual y la psicología del alma, para que comiences el camino de regreso a ti mismo, reequilibrando tu frecuencia vibracional y atrayendo la vida que realmente mereces. Tu sanación es tu faro más poderoso para el universo. El dolor de sentirte desconectado de tu propósito o la sensación profunda de que nada fluye en tu vida tiene su raíz en un error fundamental de percepción. El cerebro, en su función primaria de supervivencia, creó un sistema para evitar el dolor de la vulnerabilidad, y ese sistema se manifiesta como el ego. Para protegerse, el ego elabora narrativas complejas, pintándote como la víctima de los acontecimientos externos o, en la polaridad opuesta, como el héroe que necesita salvar a todos. Esa narrativa constante es la mentira interior que sostiene tu identidad ilusoria. Es el ciclo que repite patrones negativos y autosaboteadores que te impiden vivir de manera auténtica. El ego necesita ese drama constante, porque sin la historia de la víctima o del héroe, simplemente no existe. Has intentado varias prácticas de autodesarrollo y aún así sientes que los viejos patrones se repiten una y otra vez. El camino más común, y también el más peligroso, es intentar mejorar el ego, pulir la máscara. El desarrollo personal superficial se convierte entonces en una forma de volver al ego más sofisticado, más espiritualizado y, irónicamente, más difícil de detectar. El ego se apropia de conceptos como vibrar alto o ser luz para mantener el control y sentirse superior, reforzando su orgullo. Esa búsqueda constante por ser alguien mejor es, en realidad, una trampa que te impide ser tú mismo. La verdadera liberación de los patrones de autosabotaje no viene del esfuerzo por volverte perfecto, sino del acogimiento compasivo de tu imperfección, como nos enseña Naranjo. Existe un correlato neurocientífico para esta rumiación constante sobre quién eres
y lo que piensan de ti. Es la actividad excesiva en la Default Mode Network, red de modo predeterminado del cerebro. Esta red, cuando está hiperactiva, nos mantiene atrapados en pensamientos sobre el pasado, culpa, duelo, y en proyecciones sobre el futuro, miedo, ansiedad. Es esa actividad mental incesante la que sostiene la autoimagen y drena tu energía vital. Es el cerebro actuando en piloto automático, con miedo de envejecer sin haber cumplido la misión del alma. Para desactivar esta red, la técnica más poderosa no es el análisis, sino la presencia. Cuando te conviertes en el observador consciente de ese flujo de pensamientos, la energía que alimenta la rumiación se corta y el silencio interior empieza a surgir. Aquí es donde la reprogramación mental y la sanación se vuelven posibles. Tal vez cargues con la sensación de que no importa cuánto intentes cambiar, hay una fuerza gravitacional que siempre te jala de vuelta al mismo estado emocional. Claudio Naranjo llamaba a eso pasión, pero no en el sentido romántico que solemos usar. Para él, la pasión es un sufrimiento pasivo, un vicio emocional oculto que distorsiona tu visión de la realidad. Ya sea el orgullo que te impide pedir ayuda, la envidia que te hace comparar tu camino con el de los demás, o el miedo que te paraliza frente a lo nuevo, esa pasión actúa como una droga química en tu sistema. Es la raíz de esa sensación profunda de estar desconectado de tu propia esencia, como si una parte de ti estuviera anestesiada. El ego utiliza esa emoción adictiva para mantener su estructura, haciéndote creer que ese dolor familiar es lo que tú realmente eres. Reconocer ese vicio no es motivo de culpa, sino el primer paso compasivo para entender por qué tu energía parece bloqueada y por qué la sanación definitiva se siente tan lejana. La neurociencia espiritual nos muestra que este mecanismo es biológico e increíblemente rápido. Antes de que tu mente consciente, tu corteza prefrontal, pueda racionalizar o elegir una respuesta diferente, tu pasión dominante ya secuestró tu amígdala cerebral. Es ese momento en el que la reacción es instantánea y desproporcionada, arrojándote de nuevo al piloto automático. Reaccionas con la defensa de la niña o el niño herido, y no con la sabiduría del adulto que desea ser. Este ciclo de reactividad automática es lo que mantiene la herida abierta, transformando el trauma no sanado en un patrón de comportamiento que se repite sin parar. El cuerpo grita, a través de la ansiedad o de la tensión muscular, aquello que el alma ya no soporta cargar en silencio. Entender esto quita el peso del juicio moral. No reaccionas así porque seas defectuoso, sino porque tu sistema nervioso aprendió a sobrevivir de esa manera y ahora necesita aprender a vivir. El ego es astuto y muchas veces no se presenta como un villano, sino disfrazado de bondad, de ayuda excesiva o de perfeccionismo impecable. Naranjo nos alerta profundamente sobre esa trampa, la virtud falsa. Muchas veces, lo que llamamos dedicación o amor al prójimo es en realidad una necesidad desesperada de control o una búsqueda de validación externa para calmar el miedo de no ser amado. Son esposas de afecto disfrazadas de cuidado. El perfeccionista no busca la excelencia por la alegría de crear, sino por el terror a la crítica. La persona que ayuda compulsivamente no da desde el desbordamiento, sino para asegurarse de que nunca la abandonen. Esta es una forma de espiritualidad performática que nos aleja de la reconexión auténtica con el yo interior. La verdadera virtud nace de la libertad y la plenitud, no de la carencia o del miedo a ser insuficiente. Mientras tu bondad sea una estrategia de defensa, seguirá siendo una prisión construida por el ego. Hay un momento en nuestra historia personal, muchas veces perdido entre las nieblas de la memoria, en el que la luz pura de nuestra conciencia sufrió un primer y decisivo oscurecimiento. Claudio Naranjo describe este proceso con profunda compasión como la degradación de la conciencia, no como una falla moral, sino como una tragedia inevitable del crecimiento. Cuando éramos niñas y niños, nuestra espontaneidad, nuestro brillo natural y nuestra verdad eran demasiado grandes para un mundo que exigía conformidad. Para garantizar la supervivencia y el afecto que necesitábamos, hicimos un intercambio silencioso y doloroso. Nos traicionamos a nosotros mismos
para no ser traicionados por el abandono. Aprendiste a podar tu propia luz para encajar en las expectativas de otros, construyendo una personalidad que funcionara como un escudo. Esa traición a uno mismo fue un acto de amor por tu propia vida, pero el precio fue alto, el olvido de quién eres realmente, dejando atrás tu esencia vibrante a cambio de una seguridad fría y predecible. Con el paso de los años, esa máscara que un día fue una protección flexible comienza a volverse rígida, como una segunda piel que ya no podemos quitar. La neurociencia nos muestra que, especialmente después de los 35 años, los caminos neuronales que sostienen nuestros hábitos emocionales y comportamentales tienden a solidificarse, creando una especie de calcificación de la percepción. El cerebro, buscando ahorrar energía, prefiere recorrer las mismas rutas conocidas del dolor, la ansiedad y la autodefensa, en vez de explorar el terreno incierto de la novedad y la sanación. Por eso cambiar se siente tan difícil y agotador. No es falta de voluntad, es una biología condicionada por el pasado. Sin un choque de conciencia, sin una práctica deliberada que reactive la plasticidad cerebral y espiritual, corremos el riesgo de vivir el resto de nuestros días repitiendo el mismo año una y otra vez, atrapados en una estructura que nos asfixia y limita la expansión de nuestra alma. Puedes notar que esa rigidez no se instaló por grandes catástrofes, sino por señales sutiles y persistentes que van drenando el color de la vida. Es esa sensación de aburrimiento existencial, donde los días parecen copias pálidas unos de otros y te mueves a través de ellos sin realmente sentirlos, como si estuvieras anestesiado, o, paradójicamente, se manifiesta en reacciones desproporcionadas ante problemas insignificantes, una pequeña frustración que despierta una furia antigua o una tristeza abismal. Estos no son solo síntomas de estrés, son gritos de tu alma tratando de romper la cáscara del piloto automático. Es la vida dentro de ti, golpeando las paredes de la personalidad, pidiendo ser vista, sentida y liberada. Reconocer esta repetición y este vacío no es el final, sino el comienzo del despertar. Es el momento en que te das cuenta de que la seguridad de la máscara ya no compensa el dolor de no vivir tu propia verdad. La mente que busca la sanación muchas veces cae en la trampa de convertirse en una arqueóloga del sufrimiento, excavando infinitamente el pasado en busca de culpables o justificaciones. Pero la sabiduría de la Gestalt, que Claudio Naranjo dominó con tanta profundidad, nos enseña que la sanación no está en el por qué, sino en la alquimia del cómo. Preguntar ¿por qué soy así? Solo invita al ego a contar otra de sus historias tristes, reforzando la identidad de víctima. El verdadero solvente del carácter, el que disuelve la máscara, es la aplicación radical de la conciencia en el momento presente. La transformación sucede cuando cambias la pregunta ¿cómo estoy fabricando este dolor ahora mismo? Al observar la estructura de tu ansiedad o de tu ira en este instante, sin intentar cambiarla, solo sintiendo su textura, su tensión y su ritmo, retiras la energía inconsciente que mantenía esa maquinaria funcionando. Dejas de ser la historia y te conviertes en la testigo o el testigo vivo de tu propia experiencia. Imagina que existe un radio encendido en una habitación vacía, tocando una estación que transmite críticas, miedos y exigencias las 24 horas del día. Durante la mayor parte de tu vida, creíste que tú eras el radio y que esas voces eran tus propios pensamientos. El desmoronamiento del ego comienza con un acto de disociación saludable, darte cuenta de que no eres el radio, sino la conciencia que escucha la transmisión. Intenta observar la voz en tu cabeza, ese narrador constante que juzga, compara y se queja, como si fuera un ruido externo, un fenómeno que sucede en ti, pero que no eres tú. Si surge un juicio sobre lo que estás sintiendo, observa también ese juicio. En el momento en que observas el pensamiento sin fusionarte con él, se crea un intervalo, un espacio sagrado de silencio entre la pensadora o el pensador y la observadora o el observador. Es en ese espacio donde respira la libertad y donde la máscara comienza a perder su adherencia sobre tu alma. Existe una herramienta de autoindagación, afilada como un diamante, que el ego no puede soportar
porque revela su naturaleza ilusoria. Cuando la tormenta emocional esté fuerte, cuando la ofensa queme en el pecho o el miedo apriete la garganta, hazte la pregunta fundamental: ¿quién es el que se siente ofendido ahora mismo? No busques una respuesta intelectual, no busques un nombre o un recuerdo, busca a la supuesta entidad sólida que está sufriendo. Al buscar con honestidad y profundidad, descubrirás algo tan inquietante como liberador. No hay nadie ahí. No existe un yo pequeñito sólido dentro de tu mente. Existe solo un flujo de pensamientos y sensaciones, una construcción mental momentánea. Al darte cuenta de que no hay un blanco sólido que reciba la ofensa, el dolor atraviesa tu ser como el viento pasa por una ventana abierta, sin encontrar resistencia, y el sufrimiento psicológico, que necesita un yo para sostenerse, simplemente se desmorona. Cuando las voces del mundo se callan y el drama de los problemas cotidianos se detiene, lo que surge en ti no es un alivio inmediato, sino muchas veces una ansiedad silenciosa, un malestar que suplica por distracción. Esto sucede porque tu personalidad, tu ego, fue construido para la guerra, para la defensa y para resolver conflictos constantemente. Para el ego, el silencio no es paz. El silencio se siente visceralmente como una amenaza de aniquilación, como un anuncio de muerte. Sin un problema que resolver, sin una historia que contar o una preocupación en la cual rumiar, el personaje pierde su función y empieza a disolverse. Ese miedo avasallador que sientes cuando todo se detiene no es señal de que haya algo mal, sino la prueba de que estás al borde de una frontera sagrada. Es la resistencia final de una identidad que sabe que, en el vasto océano del silencio, no puede sobrevivir como una entidad separada y controladora. La mayoría de nosotros huimos desesperadamente de ese espacio vacío, llenándolo con pantallas, ruidos, comida o compañías superficiales, porque confundimos la ausencia de estímulos externos con abandono. Pero la sabiduría profunda, esa que Claudio Naranjo y los grandes místicos nos señalan, nos invita a quedarnos, nos invita a permanecer en el malestar hasta que la alquimia ocurra. El llamado es a transformar la soledad, el dolor de sentirse aislado, en la soledad elegida, la gloria de estar completo en la propia presencia. El vacío que tanto temes no es un agujero negro que va a tragarte, sino un útero fértil. Es el vacío fértil, donde, y solamente ahí, la semilla de tu verdadera esencia puede germinar. Es en este espacio, libre de las demandas del ego y de las expectativas de los demás, donde finalmente puedes escuchar la voz que siempre fue silenciada por el ruido de tu personalidad, la voz de tu alma. La naturaleza, en su sabiduría infinita y silenciosa, nunca intenta arreglar lo viejo para crear lo nuevo. Entiende la necesidad absoluta de la disolución. Mira a la oruga. Ella no recibe alas simplemente pegadas a su espalda mientras sigue arrastrándose. Necesita entrar en el capullo y entregarse a un proceso total de desintegración, disolviéndose en una sopa biológica irreconocible antes de reestructurarse como mariposa. El ego quiere mejora, quiere alas, pero se niega a derretirse. La verdadera transformación espiritual y emocional que buscamos no es una reforma de la oruga, es el fin del mundo tal como ella lo conoce. Tu dolor actual, esa sensación de que todo se está desmoronando, no es un error en tu camino. Es la invitación de la vida para que dejes de luchar por la supervivencia de la oruga y permitas, con confianza y entrega, el nacimiento inevitable de la mariposa que ya vive en latencia dentro de tu ser. Existe una etapa en el camino de la sanación que es tan seductora como peligrosa, un terreno donde muchos buscadores sinceros se pierden. Es el momento en que la espiritualidad deja de ser un camino de desnudez interna para convertirse simplemente en otra vestidura sofisticada para la personalidad. Claudio Naranjo nos advertía con firmeza sobre esta metamorfosis. El ego, sintiéndose amenazado por la disolución, se apropia de los conceptos sagrados para fortalecerse. No quiere morir, quiere convertirse en un ego santo, un ego evolucionado. Empiezas a usar la meditación, el conocimiento de los eneatipos o el lenguaje vibracional, no para rendirte, sino para sentirte secretamente superior a los demás, para sentirte especial
o más consciente que quienes te rodean. Esa arrogancia sutil es la muralla más difícil de derribar, porque está construida con los mismos ladrillos de la verdad. Cuando tu práctica espiritual sirve para inflar tu autoimagen, en lugar de humillarla ante el misterio de la vida, no estás caminando hacia la luz, solamente estás decorando tu prisión con cuadros sagrados. Vivimos en una época de acceso ilimitado a la información, donde es posible consumir bibliotecas enteras de sabiduría ancestral con un solo clic. Sin embargo, existe un abismo gigantesco entre acumular conocimiento teórico sobre la sanación y tener la experiencia visceral de estar sanado. El ego ama el saber, se alimenta de libros, videos y cursos, porque el conocimiento intelectual le da una sensación de control y seguridad sin exigir el riesgo de la transformación real. Puedes saberlo todo sobre la neurociencia del trauma. Puedes recitar versos del Bhagavad Gita o explicar la mecánica de la ley de atracción, y aún así seguir reaccionando con la misma rabia infantil o con el mismo miedo paralizante frente a la vida. El saber es seguro, es limpio, es mental. El ser, por otro lado, es peligroso para la máscara. El ser exige que el conocimiento baje de la cabeza hacia el corazón y hacia las entrañas, exigiendo que no solo entiendas el concepto de desapego, sino que sientas en carne viva el dolor de soltar aquello que más amas. La verdadera sabiduría no es lo que sabes, sino lo que queda de ti cuando todo lo que sabes se derrumba. Tal vez el error más doloroso en la búsqueda del despertar sea la creencia inconsciente de que la espiritualidad es una salida de emergencia para escapar del sufrimiento humano. Muchas personas buscan la meditación o la oración como un analgésico, una forma de anestesiarse contra la tristeza, el duelo o la soledad, esperando alcanzar un estado de paz inquebrantable donde nada duela. Esto es lo que la psicología transpersonal llama bypass espiritual, usar prácticas espirituales para saltar por encima de heridas emocionales no resueltas. Pero la verdad, dura y compasiva, es que no existe sanación a través de la evasión. La única salida es atravesar el dolor. No trasciendes tu rabia negándola o cubriéndola con luz y amor. La trasciendes entrando en ella, sintiendo su textura, escuchando su mensaje y permitiendo que queme las ilusiones que la crearon. La iluminación no es escapar de la realidad humana, sino sumergirse completamente en ella. Es necesario tener el coraje de sentarte con tus demonios internos y mirarlos a los ojos hasta darte cuenta de que no son monstruos, sino partes de ti mismas o ti mismo que, desesperadas por amor, aprendieron a gritar. Cuando el dolor de un conflicto emocional nos golpea, nuestra tendencia inmediata y visceral es mirar hacia afuera, señalando a quien supuestamente nos hirió. Creemos firmemente que nuestra rabia, nuestra herida o nuestro sentimiento de rechazo son causados por el comportamiento de la otra persona. Sin embargo, la perspectiva transformadora que adoptamos aquí revela que las relaciones íntimas son, en realidad, teatros sagrados donde representamos una y otra vez los dramas no resueltos de nuestra infancia. La pareja no es la autora de tu dolor, es solo el detonador que activa una carga explosiva que llevaba enterrada dentro de ti desde hace décadas. Elegimos de manera inconsciente a personas que encajan perfectamente con nuestras heridas, contratando actores que validan nuestras creencias limitantes de que no somos dignos, de que seremos abandonados o de que debemos anularnos para ser amados. La otra persona es un espejo implacable que refleja no quién es ella, sino la sombra que aún no has integrado dentro de ti. En el calor del momento, cuando la reactividad amenaza con adueñarse de la escena y la pasión del ego quiere tomar el control, existe una oportunidad de oro para la alquimia interior. La sanación no ocurre cuando todo está tranquilo, sino exactamente cuando la sangre hierve. El proceso comienza con el acto radical de parar. Parar no solo la palabra, sino también el impulso biológico de atacar o huir, congelando la escena externa para poder observar la tormenta interna. Después entra el poder de respirar, trayendo la conciencia al cuerpo y enviando al sistema nervioso la señal de que estás a salvo, desactivando la respuesta automática de supervivencia. Finalmente,
El paso crucial es localizar la proyección. En lugar de acusar al otro, pregúntate, ¿qué es lo que esta situación me está haciendo sentir sobre mí mismo? Al recoger la sombra que proyectabas en la otra persona, trayéndola de vuelta a tu propio corazón, conviertes un conflicto externo en una profunda integración interna, recuperando el poder sobre tu propia paz. Claudio Naranjo nos regaló una distinción vital sobre la naturaleza del amor que puede redefinir toda tu vida afectiva. La mayoría de nosotros vive inmersa en el amor carente, un amor infantil que nace de la falta, donde buscamos en el otro el llenado de un vacío que sentimos en el alma. Es un amor que dice en silencio, necesito que seas de una manera específica para que yo no tenga que sentir mi vacío. Eso no es amor, es una transacción de dependencia, son cadenas disfrazadas de afecto. La sanación nos guía hacia el amor admirativo, una frecuencia vibracional donde nos relacionamos desde nuestra propia plenitud. En ese estado, no necesitamos al otro para completarnos, porque ya nos sentimos enteros en nuestra esencia. Amamos al otro no por lo que nos da o por cómo nos hace sentir, sino por el milagro que es. Es la celebración del ser, libre de la necesidad de control, donde dos universos completos se encuentran para compartir su existencia desbordante. Muchas veces creemos que nuestro ego vive solamente en los pensamientos, como una voz constante en la cabeza. Pero la verdad más profunda es que tu personalidad tiene una geografía física. El carácter no es solo una estructura mental, es también una estructura muscular. Inspirados por la visión de Wilhelm Reich y profundizada por Claudio Naranjo, entendemos que cada trauma no procesado, cada llanto tragado y cada impulso de ira reprimido en la infancia no desaparecieron. Se solidificaron en tu cuerpo, creando lo que llamamos una coraza muscular. Esa tensión crónica en los hombros que nunca se relaja, el constante apretón en el diafragma o la mandíbula rígida al dormir, no son simples molestias físicas. Son las murallas de tu castillo defensivo, la forma en que tu cuerpo aprendió a sostenerse para no desmoronarse frente al dolor. Tu cuerpo está, literalmente, moldeado por tu neurosis, sosteniendo la postura de tu personaje incluso cuando duermes. La rigidez física es la manifestación tangible de tu rigidez emocional. Antes de que un pensamiento consciente de miedo o duda llegue a tu mente racional, tu cuerpo ya reaccionó. El neurocientífico Antonio Damasio llamó a este fenómeno marcadores somáticos, señales físicas sutiles que el cuerpo envía para alertarnos sobre la verdad de una situación. ¿Conoces ese vacío en el estómago inexplicable, el nudo en la garganta o la caída repentina de energía al estar cerca de ciertas personas? No son accidentes biológicos, son la sabiduría visceral de tu organismo detectando la disonancia vibracional antes de que tu intelecto invente una excusa. El cuerpo no sabe mentir, es el guardián implacable de la verdad. Mientras tu mente puede racionalizar y decir, todo está bien, debo quedarme en este trabajo o esta relación es buena para mí, tu estómago puede estar contrayéndose en rechazo. Aprender a leer estas señales somáticas es recuperar tu brújula interna, permitiéndote navegar la vida no por las historias que te cuentas, sino por la verdad vibracional que tu cuerpo siente. Si el ego se sostiene en tensión y vigilancia constante, la respiración es la llave maestra que desactiva ese sistema de alarma. Existe una conexión biológica directa entre la forma en que respiramos y el estado de nuestro sistema nervioso. Cuando vivimos a la defensiva, nuestra respiración se vuelve corta, rápida y torácica, enviando al cerebro la señal continua de que estamos en peligro, lo que mantiene la máscara pegada al rostro. Para permitir que el ego se desmorone suavemente, necesitamos hackear este mecanismo a través de la respiración consciente y profunda, que activa el nervio vago y el sistema parasimpático. Al exhalar de manera larga y lenta, envías una señal química de seguridad a cada célula diciendo, puedes bajar la guardia, no hay depredadores aquí. Es en este estado de relajación fisiológica donde la coraza muscular se suaviza y por primera vez se vuelve seguro para el alma habitar el cuerpo, permitiendo que la vulnerabilidad fluya sin el miedo a la aniquilación.
En el camino del autoconocimiento profundo, muchas veces confundimos la virtud con el moralismo, creyendo que ser bueno exige un esfuerzo enorme para reprimir nuestros impulsos malos. Sin embargo, Claudio Naranjo nos ofrece una visión liberadora y alquímica. La virtud no es una imposición de comportamiento, sino el estado natural de tu esencia cuando ya no está estrangulada por la neurosis. Para cada pasión o vicio emocional que drena tu energía, ya sea la ira, el orgullo o la envidia, existe una virtud correspondiente que actúa como un antídoto vibracional. La serenidad, por ejemplo, no es la ausencia forzada de gritos, sino la quietud que surge de manera espontánea, cuando la ira es comprendida y acogida hasta disolverse. No se trata de luchar contra la sombra para implantar la luz artificialmente, sino de permitir que la obstrucción caiga. Cuando el ego se desmorona y la defensa baja, la virtud florece en ti sin esfuerzo, como una flor que se abre simplemente porque la piedra que la aplastaba fue removida. Es un descubrimiento, no una construcción. Mientras la pasión es una distorsión emocional, la santa idea, un concepto central en la psicología del eneagrama, es la cura cognitiva, la restauración de tu visión clara. Durante años, viste el mundo a través de lentes teñidos por tu trauma, lentes que hacían que el mundo pareciera peligroso, escaso o injusto. Esa percepción distorsionada mantenía tu cuerpo en estado de alerta y tu frecuencia vibracional baja y densa. Practicar la santa idea es el acto valiente de quitarte esos lentes y ver la realidad tal como es, desnuda y cruda, sin los filtros del pasado. Es reconocer, por ejemplo, que el universo no conspira en tu contra, o que el amor no es un recurso limitado por el cual debes competir. Cuando tu mente se alinea con esa verdad superior, la mentira interior pierde su sostén lógico. En ese instante de claridad, tu vibración cambia de inmediato, saliendo de la frecuencia del miedo y entrando en la resonancia de la confianza y la unidad. Llegamos aquí al gran paradoxo del camino espiritual, ese que el ego más teme y que el alma más anhela, la comprensión de que la verdadera plenitud está en aceptar ser nada. Pasamos la vida entera construyendo un nombre, una reputación, una imagen de alguien importante o de alguien que sufre, cargando ese título como un peso enorme sobre los hombros. La ligereza absoluta, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, surge cuando finalmente soltamos la necesidad de ser especiales. Hay una libertad embriagadora en permitirte ser nadie, en no necesitar defender una identidad, en no tener que demostrar tu valor en cada respiración. Al aceptar tu insignificancia frente a la inmensidad del cosmos, paradójicamente, te conectas con el todo. Cuando dejas de ser una ola tratando de mantenerse separada y rígida, recuerdas que siempre fuiste el océano completo. Es en el abandono de la importancia personal cuando la vida vuelve a fluir a través de ti sin obstáculos. Cuando el polvo del colapso del ego finalmente se asienta, te encuentras en un paisaje interno completamente nuevo. La manera antigua de operar, basada en la obsesión por garantías, por la previsibilidad y por el control rígido de cada detalle del futuro, da lugar a una nueva forma de caminar por la vida. El ego, en su ansiedad por sobrevivir, siempre exigía mapas detallados y contratos firmados con el destino antes de dar un solo paso, porque para él, lo desconocido es sinónimo de peligro. Pero el nuevo estado de ser, guiado por la esencia, opera bajo una lógica distinta, la lógica de la confianza absoluta. No es una confianza ciega de que todo saldrá exactamente como planeas, sino una certeza visceral de que tienes los recursos internos para navegar lo que sea que aparezca. Es la transición del miedo, que contrae y retiene, hacia la fluidez intuitiva, que se entrega y se expande. Dejas de intentar remar contra la corriente de la vida y aprendes, por fin, a flotar, entendiendo que el flujo del universo es más inteligente que tu pequeña voluntad personal. ¿Cómo saber si estás operando desde esta nueva conciencia o si el ego regresó sigilosamente por la puerta trasera? La respuesta no está en grandes eventos místicos, sino en la sutileza de tu experiencia diaria. La señal más clara de la esencia es la sensación de flujo y descompresión. Las cosas dejan de sentirse como una lucha constante.
Empiezas a notar la aparición de sincronicidades, esos momentos en los que el universo parece conspirar a tu favor, no como milagros raros, sino como la respuesta natural a tu coherencia vibracional. Otro marcador inconfundible es el final de la necesidad agotadora de defender tu punto de vista. Cuando sabes quién eres, la necesidad de convencer a otros desaparece. Ese impulso urgente de justificar tus decisiones, de corregir al otro o de demostrar tu valor se disuelve, dejando en su lugar un silencio cómodo y una presencia que no exige aplausos. Actúas no para obtener algo, sino porque la acción es la expresión natural de tu verdad en ese momento. Durante la mayor parte de nuestra vida, nos enseñaron que la vulnerabilidad era una debilidad, una grieta en la armadura que debía ocultarse a toda costa. El ego construyó muros gruesos de cinismo, indiferencia o agresividad para proteger el corazón sensible. Sin embargo, en el estado post-desmoronamiento, descubres la verdad más paradójica y poderosa. La vulnerabilidad es la única fuerza real. La armadura, que parecía una protección, era en realidad un peso muerto que te impedía sentir el toque de la vida. Tener el valor de ser vulnerable significa caminar por el mundo sin escudos, con el pecho abierto, dispuesto a sentirlo todo, la alegría y el dolor, sin romperte. Es la transparencia del cristal que permite que la luz pase, a diferencia de la dureza de la piedra que solo la bloquea. Cuando ya no tienes nada que esconder y ninguna imagen que defender, te vuelves invencible, no porque nunca serás herido, sino porque sabes que ninguna herida puede tocar la integridad de tu alma eterna. Llegamos al punto de integración de todo lo que hemos navegado juntos. Sentir que las estructuras del ego se desmoronan puede, al principio, sentirse como una pequeña muerte, y, de hecho, lo es. Es la muerte de la ilusión, el fin de la tiranía de una voz que te mantuvo pequeño y con miedo durante demasiado tiempo. Pero este final no es un abismo, es el suelo fértil donde la vida real finalmente comienza. El cansancio que sentías al inicio de este camino era el costo de mantener una mentira. La energía que ahora empieza a regresar a ti es la vitalidad de tu verdad. La sanación no es un destino donde llegas y todo se detiene. Es este movimiento continuo de despojarte, de retirar las capas acumuladas para revelar día tras día el brillo que estaba escondido bajo los escombros del pasado. Recuerda que la transformación vibracional no es algo que fuerzas, es algo que permites. En esta etapa final, es vital que no cometamos el error de odiar al ego que acabamos de desmontar. Inspirados por la compasión enseñada por Jack Kornfield en Un camino con corazón, debemos mirar a nuestra personalidad no como un enemigo, sino como un soldado leal que peleó una guerra demasiado larga. Ese ego fue la estrategia brillante que tu niña o niño interior creó para sobrevivir en un mundo que no siempre fue amable. Te protegió cuando eras demasiado vulnerable para defenderte. Por eso no lo expulses con rabia. En lugar de eso, agradécele. Di internamente, gracias por haberme protegido hasta aquí, pero la guerra terminó. Puedes descansar ahora. Al liberar al ego de su función de comandante con gratitud y firmeza, tomas el trono de tu propia conciencia no como un tirano, sino como un guía sabio y amoroso. Nos llevamos con nosotros la lección suprema de Claudio Naranjo, una verdad que debe resonar en los pasillos de tu mente cada vez que la duda aparezca. La sanación profunda no se trata de reparar lo que está roto en ti, porque en la dimensión más sagrada de tu ser, nada jamás se rompió. Tu esencia permanece intacta, pura y completa, esperando únicamente a que las nubes de la neurosis se disipen para brillar. El trabajo no es de reparación, sino de revelación. La paz que has buscado desesperadamente en el mundo exterior siempre ha vivido en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres, antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Como un puerto seguro para tu alma, este canal está construido con las piedras preciosas de tu propia experiencia. Nos gustaría saber qué máscara o patrón de defensa pudiste observar en ti durante esta reflexión. Deja tu comentario abajo. Tu compartir genuino puede ser la llave que libere a otro viajero silencioso. Y para anclar esta transformación,
Te invito a un pequeño ejercicio durante las próximas 24 horas. Observa, sin juzgar, los momentos en los que sientes la necesidad de defenderte o justificarte. Ahí, en ese pequeño instante de tensión, está la última frontera de tu ego. Solo obsérvala. Suscríbete y activa la campanita para continuar este camino donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, tú ya eres todo lo que buscas.